¿Cómo le va, hermano? Bendiciones. Bueno, vamos a estar arrancando con este primer estudio de escatología, y ahí tenemos de fondo la música del trío Emanuel, un trío muy hermoso que es con guitarras criollas, es un sonido acústico. Así que bueno, mientras disfrutamos de ese fondo musical, estaremos hablando de qué es escatología. La palabra escatología, en el significado etimológico, significa eschatos en el original griego, y que significa cosas últimas. Y la escatología de los temas que trata, la mayoría son 4: la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Y así que bueno, dentro de esos 4 que nombré entran todas las materias, ¿no? La escatología es una materia que la usan mucho jurídicamente, porque son hipótesis que ellos sacan de lo que puede relacionarse con el futuro de las cosas. En el caso del cristianismo, nosotros tenemos cosas que van a ocurrir, que la palabra de Dios la acentúa, y son cosas que son verdaderas. Acuérdese que estamos viviendo en este momento un momento terrible en el planeta con este coronavirus. Así que bueno, todo esto es parte del comienzo, ¿no es cierto?, del fin. Vamos a arrancar con Mateo 24:4, que dice, 24:3, que dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del siglo y del fin del siglo? En la versión original en griego dice y del fin de esta era. Yo creo que la era, eso queda mejor esa palabra que siglo, porque acá en español nosotros tenemos como siglo que son 100 años nada más. Así que bueno, en el original griego dice de esta era, no dice siglo. Pero el verso 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Hoy podemos ver a ciencia cierta de lo que ocurre en el mundo, y hay falsos apóstoles, falsos profetas. Eso lo pueden ver ustedes, no hace falta que sea muy espiritual para darse cuenta. Y uno se da cuenta que lo que se está predicando no es el evangelio original de hace 50 años atrás o 40 años atrás, que es el evangelio que yo conocí. Un evangelio de poder, un evangelio sencillo, un evangelio donde el Espíritu Santo obraba en la gente en el arrepentimiento. Acá tenemos también hoy día lo que está ocurriendo con el coronavirus, que no sabemos nosotros si es una mentira, si es un invento del hombre, si es una confabulación de las naciones. Bueno, hay muchos misterios detrás de todo esto. Otros culpan a China, otros a Estados Unidos. Y bueno, ahí vemos que hay un engaño, como dice la Biblia: mirad que nadie os engañe. Muchas veces nosotros los cristianos creemos que solamente el engaño será religioso, o sea, en el sentido de que uno cree que los falsos apóstoles y los falsos maestros y los falsos profetas que existen y los falsos milagros, nosotros creemos que ese es el engaño, pero también hay un engaño de parte de las élites, o sea, de las grandes empresas, de esta gente que mueve el mundo, ¿no es cierto?, que según lo que dicen por ahí que son 300 familias, más allá de lo que dicen, bueno, habría que ver si es verdad todo esto. Pero lo cierto de todo esto es que hay un engaño en las noticias, en la política, en la economía, en lo religioso. Hay un engaño total. Lo único que nos va a mantener a nosotros despiertos es la palabra de Dios. En el verso 5 de Mateo 24 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido. En realidad dice Cristo, pero la versión original dice ungido, porque la palabra Cristo significa ungido, y a muchos se engañarán. Mire, acá dice que el engaño no va a ser a pocos, sino a muchos. Y dice: y oiréis de guerras, de rumores de guerras, mirad que no os turbéis. En otra versión dice: miren que no se confundan,
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mire que dice que habrá pestes como esta que supuestamente aparece en el mundo, ¿no? El coronavirus. Y dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos por todas las gentes por causa del Evangelio. Mire el verso 10 lo que dice, muchos tropezarán entonces. Dice que muchos, no pocos, sino muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire, los falsos profetas dice que engañarán a muchos, no a pocos, a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el verso 13 es un versículo que nos llega al corazón que dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que bueno, de ahí en más para adelante ya el Señor le habla al pueblo judío, al pueblo de Israel, porque de ahí para adelante ya habla de lo que va a acontecer realmente en medio de la tribulación. Nosotros como cristianos nos vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, creo que hoy lo vamos a buscar. Y vamos a tener en cuenta, hermanos, esto que está aconteciendo, ¿no es cierto? Porque la trompeta está a punto de sonar. Nosotros sabemos que Cristo ya está por volver. Y dice ahí 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, que esta es una promesa para la iglesia. El apóstol Pablo habló de este evento, ¿no es cierto?, acá en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, como la esperanza viva. Cada uno de nosotros, hermanos, no tiene una esperanza muerta, porque las esperanzas muertas son las cosas terrenales de acá, porque mucha gente, muchos cristianos hoy día, se están aferrando a esperanzas que van a pasar, esperanzas, falsas esperanzas, y se apoyan en las cosas materiales. Hoy día la mayoría de los cristianos cree, hermanos, que la bendición, se mide con la economía o el dinero que usted tenga o la cuenta bancaria. Y no es así. La bendición de Dios es la que enriquece, dice la Biblia, y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es poder entender la palabra. La bendición y el éxito del hombre es poder hacer la voluntad de Dios. Y nosotros, como personas que tenemos éxito en Cristo, estamos esperando esa esperanza viva que habló el apóstol Pablo, que es 1 Tesalonicenses, lo vuelvo a repetir, capítulo 4, verso 16, que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que todavía no hayamos muerto, ¿no es cierto?, dice acá, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire qué linda promesa para nosotros, hermanos. Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Bueno, en la versión original en griego no dice en las nubes, dice en la nube. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que en esa misma nube que Él ascendió, en esa misma nube va a volver. Es una nube que es un transporte, me imagino debe ser una nube muy grande. Uno piensa que es una nubecita de 2x2 o de 2x4, como el tamaño de una habitación, pero realmente debe ser una nube del tamaño de una provincia. Yo me imagino de la provincia de Buenos Aires, una nube gigante donde ahí en esa nube el Señor nos va a subir a todos y volaremos en ese transporte hacia el cielo en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, hermanos, yo creo que en la próxima, el próximo video que hagamos hablaremos un poquito más. Ya arrancaremos con lo que son los falsos profetas,
que es escatología, todo eso, y los falsos apóstoles y las falsas herejías y doctrinas de demonios que hoy día hay en las iglesias, porque están dando vueltas como algo de 8 o 10 doctrinas que no son verdaderamente fundamentales bíblicas, sino que son mentiras del enemigo del diablo que ha traído a las iglesias hoy día. Así que bueno, este estudio bíblico de escatología también tiene un área espiritual y tiene un noticiero. Así que bueno, vamos a ir al noticiero ahora en este momento y que Dios le bendiga. Lo espero en el próximo capítulo de este estudio bíblico de escatología. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a dar un par de noticias que son muy importantes, como esta, que Jordania acaba de poner 55 cámaras en Jerusalén para poder observar la plaza de Jerusalén, la cúpula de Omar, y también los muros del templo ahí, por la sencilla razón de que hace poco murieron 2 soldados israelíes. No nos olvidemos que en ese sector, aunque sea Israel, Jordania está a cargo de la seguridad. Así que bueno, los jordanos pusieron 55 cámaras, ahí tiene usted las fotos, y es más, usted puede entrar acá la página web donde usted puede entrar a tiempo real y mirar las 55 cámaras y observarlas a cada una de ellas en tiempo real. Acá hay con estas cámaras que ha puesto Jordania, nosotros podemos verificar una profecía que ya se ha cumplido, que es ahí en Apocalipsis capítulo 11, que dice, ahí en el versículo 7 y 8, dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, escuche, en la grande ciudad de Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Preste atención en el verso 9 de Apocalipsis 11. Dice: y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Acá en el verso 9 hay una revelación que nosotros podemos ver, y es que cómo las naciones del mundo, los pueblos y lenguas, que dice acá, no sé, y las naciones y las tribus podrán ver estos cadáveres que estarán en la plaza de Jerusalén, si vamos a estar a tantos miles de kilómetros como nosotros, que estamos a 18.000, 20.000 kilómetros de Israel. Pero ¿cómo se va a poder hacer eso? Pues con estas cámaras que ya está poniendo Jordania. Ya las pusieron, están puestas ya hace 1 año y medio. Pero no solamente veremos los cadáveres, bueno, nosotros no, porque no estaremos aquí, sino la gente que quedó en la gran tribulación. Dice el verso 11: pero después de estos 3 días y medios, en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantarán sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Sobre los que los vieron. Ahí vemos otra vez que la gente sigue mirando las cámaras vía internet, vía WhatsApp, vía celular, vía satelital. Y el verso 12 dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Así que bueno, esto es una profecía. Obvio que los 2 testigos todavía no aparecen porque la iglesia tiene que ser arrebatada, pero por lo menos las cámaras ya están puestas para este acontecimiento. Que Dios le bendiga, hermano. Estas son las noticias. Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer.
y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Las profecías cumpliéndose están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán al clamor final. Los cielos se abrirán. Los cielos